computadora. Bueno, muy buenas tardes. Lo que nosotros estamos haciendo, estamos estudiando el libro de Isaías. Lo estamos estudiando en bloques de 14 capítulos, que es lo que vamos leyendo semana tras semana. Y como que tenemos un reto hoy, es de poder visualizar aquellas profecías llamadas mesiánicas referidas a Jesús, o también aquellos pasajes donde hace una referencia al Espíritu Santo. En ese contexto es que nosotros vamos a escuchar primero a Mari y después a Aldo con respecto a este tema. Así que Mari, muchísimas gracias, somos todo oídos. Bueno, buenas tardes a todos, espero que estén bien. Hoy vamos a ver del capítulo 11 al 18 de Isaías. Tiene muchas cosas interesantes cada capítulo que vamos a ir leyendo. Y les digo a los que están presentes aquí hoy que si quieren aportar algo pueden levantar la manito o quieren preguntar algo también. Así que vamos a comenzar. En el capítulo 11 del libro de Isaías se habla del reinado justo del Mesías. Ese es el título que lleva. Vamos a focalizarnos ahí primero, vamos a entrar primero a ese capítulo, y dice el versículo 1, y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. En el capítulo 11, el versículo 1, habla del reinado del Mesías. Se describe o se habla como un principio de restauración, ¿sí? Restauración de la vida, por así decirlo. Isaías 11 describe la escena de un recambio, de un avivamiento, de una restauración, de un nuevo nacimiento. Después también tenemos que se lo vincula a Cristo como el retoño y el vástago. ¿Y qué es vástago? No sé si alguno quiere decirme qué es vástago. Yo tengo la definición, pero me gustaría escucharlos a ustedes, a ver si alguno tiene la definición de vástago. Cualquiera, ¿eh? Levante su mano, abra su micrófono. Bueno, vástago es algo que se desprende, en este caso, de una planta o de lo que es algo que se desprende, ¿no? Del principio, digamos. Bien, muy bien. Es verdad. Dicen que vástago, le agregamos un poquito más a tu definición, Aldo, dice que es un ramo tierno, es que brota de un árbol. O de otra planta o de un tronco. No sé si ustedes han visto los troncos que cuando ya se los corta al ras, vuelve a salir. Y eso sucede con el sauce más que nada, que vuelve a salir, vuelve otra vez a crecer. Entonces, dice que Jesús, acá hay 3 puntos importantes que yo quiero dejar. Dice, Jesús vino del tronco de Isaí, la autoridad real de la casa de David. Recordemos que Isaí era el padre de David. Entonces, dice que eso estuvo inactivo durante 600 años cuando Jesús vino como rey y Mesías. Cuando Jesús vino fue como un vástago verde que nace de un árbol que parece estar seco, que no tiene importancia. Sin embargo, vuelve a nacer. El segundo punto sería la vara del tronco de Isaí. Al usar este título, el Señor enfatizó la naturaleza humilde del Mesías. Isaí fue el padre mucho menos famoso del rey David. ¿Sí? Y el vástago, que nace del tronco aparentemente muerto, no está apenas vivo, está lleno de vida y lleno del Espíritu de Jehová. El profeta Isaías describe un tiempo después del juicio sobre Israel, en el que Dios traería un juicio y traería un Mesías para restaurar la dinastía davídica. ¿Sí? Aunque delante de los ojos humanos era un panorama sombrío, Dios prepara las raíces nuevamente para que broten en un nuevo retoño de esperanzas. El nuevo Mesías, que aquí es anunciado, tendría el poder del Espíritu, y Isaías ofrece descripciones. Me gustaría leer para que quede más claro, y le voy a pedir a la hermana Rosita que lea el versículo 2 del capítulo 11, por favor. 11. El versículo 2. Sí, versículo 2 del capítulo 11.
Bueno. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Sigo, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Bien, gracias, hermana. Bueno, dice que tendrá espíritu de sabiduría e entendimiento. Es decir, que va a discernir la verdad de un asunto y ofrecer juicios en consecuencia de eso. Después dice, tendrá espíritu de consejo y de poder. Va a saber qué hacer y tendrá poder para llevarlo a cabo y para llevar a cabo esos planes. Después dice, tendrá el espíritu del conocimiento y el temor del Señor. Y esto proviene de una relación con Dios. Esto es muy importante, el tener una relación cercana con Dios. Es experimentar la bondad de Dios en la cual se ofrece naturalmente temor y reverencia al único Dios verdadero que tenemos. ¿Sí? Este Mesías será el gobernante ideal porque tendrá justicia y fidelidad, y serán las señas de su identidad, de su reinado. Después dice que si bien nombra 7 aspectos del Espíritu de Dios, no son las únicas características que el Espíritu tiene, eso lo sabemos bien. Pero al hablar de esto significa plenitud de que algo es completo. Ustedes dicen, fíjense que marca 7, y el número 7 es de la perfección. Después, versículos 6 y 7. Vamos a hacer algunos hincapié ahí, hermano Nicolás, del capítulo 11 de Isaías. Estamos por ahí. Bueno, no lo tenemos a Nico en línea. Aldo, por favor, ¿podrías leer versículos 6 y 7 del capítulo 11? Bien, ahí dice, el lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, y juntos andarán el ternero y el cachorro de león, y un niño pequeño los guiará. El versículo 7 dice, la vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey. ¿Está bien? Bien, muchas gracias. Bueno, acá vamos a ver el tema del reinado del Señor sobre la tierra, cuando Él vuelva. Entonces dice que el ternero y el león andarán juntos, cuando hoy en día sabemos que el león se puede comer al ternero, porque ese es el instinto animal del león, ¿no? El león se come siempre al más débil, pero sin embargo nos muestra que vamos a estar conviviendo en paz y los animales más feroces van a estar en paz. Se van a transformar en animales tranquilos y aún un niño en medio los va a dirigir. Si pasamos al versículo 9, dice que en el versículo 9 dice, no dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Añade a la extensión de su reino, es decir, que va a abarcar la totalidad de la tierra, el reino de Jesús. Si vamos, tengo bastante de este capítulo, pero vamos a tratar de reducirlo. En el versículo 11 dice, aquí nos dice que Dios va a restaurar a los israelitas a la tierra. Recordemos que ellos fueron establecidos allí por primera vez cuando Moisés los sacó de la tierra de Egipto y luego fueron introducidos a la tierra de Canaán por Josué. ¿Sí? En el versículo 12, cuando habla de estandarte, nos está hablando de Jesús mismo como estandarte. Y Jesús es el centro. Después, si pasamos al capítulo 12 de Isaías, yo hice un pequeño resumen, y Isaías es un cántico, capítulo 12 es un cántico de alabanza, de agradecimiento al Señor por lo que hace para salvar a su pueblo. Es un cántico que proviene del corazón rendido delante de Dios. En el capítulo 13, Babilonia. Babilonia es un símbolo en la escritura de los pueblos y gobiernos que se oponen al reino de Dios.
se refiere a los juicios que inevitablemente le esperan. Isaías combina la visión del juicio de Babilonia con el juicio del mundo por su maldad. Recordemos que Babilonia hoy está vigente, ¿sí? Babilonia, hay algo muy importante que yo encontré acá, dice que Babilonia se menciona 287 veces en la Biblia, más que cualquier otra ciudad. Era una ciudad literal que se encontraba cerca del río Éufrates. Y Génesis 11, del 1 al 10, la nombra. Dice que fue en Babilonia donde poco después del diluvio la humanidad se organizó formalmente en contra de Dios. Entonces, fue la sede de la civilización que expresa la hostilidad y el pecado organizado contra Dios. Otro punto de Babilonia es que está asociado con la idolatría, está asociado con la blasfemia y está asociado con la persecución al pueblo de Dios. Y en el Nuevo Testamento, el sistema mundial de estos días se caracteriza en lo religioso como Babilonia. Y en el sistema actual, nosotros podemos ver el paganismo que hay en la idolatría en contra de Dios. Y cada vez se está levantando un poco más fuerte lo que es el tema de la idolatría a cualquier cosa. El capítulo 14, aquí vemos lo que sucederá con Satanás. ¿Sí? Satanás es el verdadero poder que está detrás de Babilonia. ¿Y cuál va a ser su caída delante de Dios? ¿O cuál ya fue su caída delante de Dios? Cuando quiso ser más que Dios. Y el 15 habla acerca de la profecía contra Moab. Hablemos un poquito acerca de Moab. Dice que Moab provino de Lot. ¿Se acuerdan de Lot? ¿Sí? Bueno, Lot, si ustedes recuerdan, tuvo una relación incestuosa con sus hijas. Entonces, de ahí con su hija mayor, en realidad con las dos. Dice que Moab es el hijo legítimo de esta relación. Fue el padre de los moabitas. Entonces, este pueblo se convirtió en el enemigo obstinado y persistente de Israel. ¿Recuerdan a Balac? Creo que sí. Balac fue el rey de este pueblo. ¿Y quién estaba con Balac? ¿Qué profeta estaba con Balac? Balaam. Balaam. Bien, muy bien. Dice que Balaam fue el profeta que usó Balac para que maldijera a Israel. ¿Sí? Porque le temía a los israelitas cuando pasaron por la tierra de él. ¿Se acuerdan de eso? Bien. Dice, pero ¿qué podemos decir de los moabitas? Hoy en día hay moabitas, por decir, actuales. Dice que los moabitas actuales serían aquellos hijos que en realidad quisieran tener una relación vital con Dios, pero no la tienen. No existe esa relación con Dios. Dicen ser hijos de Dios, pero están lejos de Dios. ¿Está bien? Después, recordemos que quien terminó con Moab fue Asiria, y Moab fue destruido. ¿Sí? Me gustaría leer que alguien leyera el versículo 6 del capítulo 16. Gloria, hermana Gloria, ¿estará por ahí? No. A ver, Rosita, hermana Rosa. Sí, acá estoy, solamente que estaba dando el Está micrófono. bien, está bien. Bueno, ¿Era 16:6? sí, 16:6. Hemos oído la soberbia de Moab. Muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Bien, muchas gracias, hermana. Después dice, lo que yo anoté acá
dice, Moab fue juzgado por su orgullo, porque ellos rechazaron la misericordia de Dios, esa misericordia que Dios le había brindado. Entonces, los había librado. Dios los libró a ellos, pero ¿qué hicieron ellos? Bueno, listo, nos olvidamos y confiaron en su propia justicia y se olvidaron de Dios. El versículo 13 y 14 nos habla del juicio y del tiempo en el cual se iba a cumplir, y fijamos que fue por Asiria quien los destruyó y fue por su orgullo. Lo mismo le pasó a Satanás. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Satanás? Entonces, y muchas veces pasa que como humanos queremos una religión a nuestra medida, y eso muchas veces nos juega en contra. Vamos al 17, en el versículo del 1 al 6. Hermano Aldo, ¿lo puede leer, por favor? Sí, yo estoy leyendo la versión NBI. Dice, profecía contra Damasco. Miren a Damasco, ya no será una ciudad, será convertida en un montón de escombros. Abandonadas quedarán las ciudades de Aroer, será pastizales donde los rebaños comerán sin que nadie las asuste. Efraín perderá la ciudad fortificada, Damasco se quedará sin realeza. Los sobrevivientes de Aram y sus riquezas serán para los hijos de Israel, afirma el Señor Todopoderoso. Hasta el 7 me dijiste. En aquel día se debilitará la gloria de Jacob y se consumirá la gordura de su cuerpo. Será como el segador que recoge la mies y cosecha el grano con su brazo. Será como cuando se recoge el grano en el valle de Refaim, pero quedarán algunos rebuscos, como cuando se sacude el olivo y 2 o 3 aceitunas se quedan en las ramas más altas, y tal vez 4 o 5 en todas las ramas del árbol. La afirmará el Señor, el Dios de Israel. En aquel día buscará el hombre a su Hacedor, fijará la mirada en el Santo de Israel. Bien, muchas gracias. Bueno, 3 puntos que yo quiero destacar de este versículo del 1 al 6. Dice que en medio de un juicio tan fuerte, muchos responderán como deben con un humilde respeto a Dios. Segundo, uno de los propósitos de Dios en medio de un juicio es desviar nuestra mirada de atención a los ídolos y centrarnos en Él, ¿sí? Poner nuestra mirada en Él. Después, tercero, que Dios quería despojar a Israel de todo altar pagano, de todo aquello en lo que hubieran confiado, por ejemplo, los símbolos de acera. ¿Alguno sabe lo que es el símbolo de acera? ¿Se acuerdan? ¿De acera? Bueno, quizás no, pero vamos a recordar. Dice que los símbolos de acera eran árboles sagrados o palos grabados que se usaban en los ritos de fertilidad del antiguo Canaán. Eran empleados en la adoración de la diosa Acera. Entonces, aunque Moisés había advertido a Israel que destruyeran estos emblemas, no los hicieron y fueron de tropiezo para el pueblo de Israel. Esto lo encontramos en Primera de Reyes 14:15. Ahí está. Después, las imágenes del sol. Incluso ellos estaban confiados en las ciudades fortificadas que le brindarían protección, pero sin embargo, la única esperanza que siempre vamos a encontrar es estar confiados en Dios. Después del versículo 10 y 11, algo que voy a destacar acá es el peligro de olvidar a Dios. Por esta razón, Dios trajo juicio sobre Israel. Pero, ¿por qué puede ser tan terrible que nos olvidemos de Dios? Realmente, y dejo un consejo acá, es un pecado olvidar a Dios, olvidar a nuestro Dios, olvidar al Dios de nuestra salvación, porque Él nos creó y porque Él es Dios. Y si lo olvidamos, podemos también perder nuestra salvación. Y este es el principal objetivo de Satanás, que nos olvidemos de Dios, que nos olvidemos de nuestro Creador, que busquemos distracciones o nos ocupemos en otras cosas que no sean Dios, ¿sí? Y que poco a poco nos alejemos de Dios. Y eso no está bueno, porque si nos olvidamos de Dios, también recuerden
que perdemos la salvación. ¿La salvación se puede perder? Sí se puede perder. Y tampoco quiero que algo que quede acá es que no debemos ser impacientes con los procesos, sino aferrarnos a Dios, no desesperarnos por los procesos que estemos pasando, porque ahí es donde vamos a ver siempre la mano de Dios sobre nuestras vidas. En el versículo 12 dice: y sucederá que cuando Moab se presente, cuando se fatigue sobre su lugar alto y no venga a su santuario para orar, no prevalecerá. El 13 dice: esta es la palabra que el Señor habló antes acerca de Moab. Pero ahora el Señor habla diciendo, dentro de 3 años, perdón, estoy en el 17, perdón. Dice, en el 12, versículo 12 del capítulo 17, hay bramar de muchos pueblos que braman contra el bramido de los mares, rugir de las naciones, que rugen como el rugido de violentas aguas. Las naciones rugen como el rugido de muchas aguas, pero él las reprende y huirán lejos. Serán perseguidas como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo del torbellino delante del vendaval. Al tiempo de la tarde, he aquí, hay terror. Antes de la mañana ya no existen. Tal será la porción de los que nos despojan y la suerte de los que nos saquean. Bien, en el 12, Dios va a usar a otras naciones para traer juicio contra Siria e Israel, pero como una inundación repentina que no se puede detener. Y el 13 y 14 Dios muestra otra vez su misericordia para con Israel. Aunque vengan otras naciones contra Israel, Dios siempre va a defender a Israel, pero no quiere decir que Israel no sea juzgado y que esas naciones que vengan en contra de Israel tampoco van a ser juzgadas, sino que todos vamos a estar, nadie puede escapar al juicio de Dios, por así decirlo. Y el capítulo 18 habla de Etiopía. Dice el versículo 1, hay de la tierra del zumbido de alas, que está más allá de los ríos de Etiopía, la que envía por el mar embajadores en naves de junco sobre superficie de las aguas. Id veloces mensajeros a una nación de alta estatura y de piel brillante, a un pueblo temido por todas partes, a una nación poderosa y opresora, cuya tierra surcan los ríos. Etiopía en los días de Isaías era una gran potencia mundial. Además gobernaba Egipto y era rival principal de Asiria. Recuerden que el Valle del Nilo también es famoso por los insectos zumbantes que en él poseía. Se describe a embajadores etíopes que vienen a hacer alianzas con Judá y a otras naciones de la región contra Siria. Y en el versículo 3 y 6, algo a destacar es que Jehová dijo, me estaré quieto. El estarse quieto sin ayuda de los etíopes, porque Dios es completamente capaz de hacer las cosas por sí solo, de valerse por sí solo. Luego dice, entonces podará con podadera las ramitas y cortará y quitará las ramas. Dios pondría a Siria por sí mismo, podía a Siria por sí mismo destruirlo y destruir al ejército asirio de manera completa, que serían dejados todos para las aves de los montes. Después dice en el versículo 7, será traída ofrenda a Jehová. Isaías anuncia el día en que los etíopes vendrían y adorarían al Señor. Además traerían ofrendas al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos. Y recuerden que en Hechos 8, del 26 al 40, Felipe se cruza con un etíope. Felipe es enviado en espíritu y se encuentra con un etíope. ¿De dónde venía el etíope? De adorar. ¿Y qué venía leyendo el etíope? Isaías. Entonces podemos decir que quizás ahí se cumplió, no lo sabemos, pero Hechos 26 afirma que los etíopes ya estaban adorando a Jehová. Y aquí yo terminé. Bien. Eh, Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mari. Eh, entonces le damos el lugar a Aldo. Somos todo oídos. Bueno, aquí estamos.
Eh, bueno, siempre con Pablo nos gusta investigar las cosas, por ahí pensar, buscar los misterios, buscar... Y la otra vez veía un video, ¿no? De los rollos del Mar Muerto, y entre uno de esos rollos estaba el libro de Isaías completo. O sea, lo encontraron en 1900 y algo, y es el mismo que nosotros, el que tienen los judíos, y el que tenemos nosotros, o sea, es exactamente igual. O sea que de esto viene, digamos, algo a afirmar, ¿no? Lo que Isaías estaba diciendo, y se escribió 700 años antes que la venida del Señor, así es que eh, es algo actual, digamos, algo que pasó, algo que está pasando y algo que va a suceder. Yo también estuve más o menos buscando, estuve viendo, hay muchas cosas que habla del Mesías, muchas cosas, habla de todo un poco, eso es lo que tiene Isaías. A mí lo que me impresiona de Isaías, de todo esto, que de los profetas en realidad, los profetas no es que solamente sueltan una profecía, sino que ellos lo viven. O sea, Isaías estuvo en la época del Mesías, él vivió muchas de las cosas, vio, así como decía en Isaías 6, ¿no? Que él estuvo en la presencia, en el trono de Dios, donde los ángeles le cantan santo, 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 Dios Todopoderoso. O sea, él vivió las cosas. Entonces, hoy nosotros, eh, digamos, estamos viviendo leamos la Biblia juntos este lunes, en este momento, y si alguien nos pregunta quién hace, no hay forma de que nos puedan negar que no estuvimos. O sea, estuvimos en este momento. Bueno, eso es lo que Isaías tenía, ¿no? Que él vivía las cosas, él las vivió así como lo hizo el apóstol Juan, y eso es lo que nosotros tenemos que vivir. Tenemos que vivir ese tipo de nivel espiritual, no poder ver las cosas antes que sucedan. Así es que es un desafío, y yo también me desafío porque me mostraba, ¿no? Cómo Isaías caminó por donde nosotros estamos caminando hoy. Así que está muy lindo, muy bueno, y eso es un profeta, ¿no? Que él, Dios le viene con el mensaje, pero Isaías vivió todo. Isaías, la verdad que debe haber, capaz que anduvo en auto y todo, pero eso vamos. Eh, hice un bosquejo, algunas cosas que por ahí están relacionadas con el Mesías, están relacionadas con el Espíritu Santo, pero también hay otros agregados de otras cositas que me gustaron, y también las pude agregar. Eh, a mí me toca el de 19 al 28. En este libro, bueno, se presenta el nacimiento virginal, ¿no? Que lo podemos ver ahí en el capítulo 6 y demás. Perdón, el capítulo 9. El carácter, la vida y muerte, la resurrección y la segunda venida del Mesías. Todo eso está en este libro. También se menciona 151 veces desde el capítulo 1 al 29 en el Nuevo Testamento. 151 veces son citadas en el Nuevo Testamento. Del capítulo 1 al 29, en 151 oportunidades aparecen, ¿no? De distintos, desde Pablo, Jesús, hay muchos que toman de este libro. 218 veces desde el capítulo 40 al 66, que es cuando más habla del Mesías y del Espíritu Santo, también son citadas en el Nuevo Testamento. Podemos ver también en el capítulo 1 al 39 cómo aparece el Mesías, ¿no? Y del capítulo 40 al 66, cómo aparece el Mesías, en dos distintas formas, ¿no? En el capítulo 1 al 39 aparece como rey, en el capítulo 40 al 66 aparece como siervo. Después tenemos en el 1 al 39 también se menciona sentado, y en el 40 al 66 se menciona en la cruz. Después tenemos también como juez aparece, y en el 40 al 66 como el Salvador. O sea, como, ¿no? Las distintas facetas del Mesías. Después aparece como santo, 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 y también aparece contado entre los transgresores. Eso es todo, está, si uno lo puede buscar, yo no anoté los versículos, pero está todo, ¿no? En este libro. Después dice sentado en lo alto y sublime, y también aparece como quebrantado y humillado.
después también viene como una venganza, como juicio, pero aparece como redimiendo. El Mesías aparece como redimiendo. ¿Qué quiere Dios con este libro, con las profecías que le instruyó a Isaías? Dios en su amor por sus hijos y su pueblo quiere restaurar sus vidas, primeramente. La meta de Dios era traer justicia, purificar su pueblo, producir cambios de corazón, cambios profundos en el corazón, quitar la idolatría, como hablaba recién Mari, ¿no? Dios quiere quitar la idolatría de su pueblo y establecer un nuevo reino. Y sobre todas las cosas, salvación a las naciones. Eso es lo que el Señor le instruye en este libro a Isaías para que profetice, para que le hable a su pueblo. En este caso era Israel, pero también más adelante vamos a ver cómo nos hablaba a nosotros, cómo estaba Él dirigiéndonos a través del mismo Jesús a nosotros, a la iglesia en este tiempo. Porque también, como decía, ¿no? Que vos decías, Pablo, de Jacob, que es Israel, y la iglesia, o sea que nosotros no somos sustitutos. ¿Cómo era la palabra? A ver si me la puedes. Que hay una teoría de la sustitución, que esa Así debemos es. tener cuidado, porque hay una enseñanza, una doctrina que se divulga, que lo que se piensa es como que Dios desechó a Israel para poner en ese lugar a la iglesia, y que como quedó suspendido el asunto con el pueblo de Israel, entonces una vez que la iglesia fuera arrebatada, Dios va a tratar con Israel. Eso que acabo de decir no es así, no es cierto. Así es. No existe sustitución, sino que a partir de Cristo, Cristo es como una puerta donde nos permite a los gentiles unirnos a las promesas que había sobre el pueblo de Israel. Eso es lo que había dicho en su momento. Así es, eso es, justamente, está muy bueno. Eh, Después tenemos, ¿no? Ahí comenzamos con el capítulo 19. Voy a ir agregando cosas que, bueno, el Señor me iba hablando y cosas que tienen que ver con el Mesías, ¿no? En el capítulo 1 dice, los ídolos de Egipto tiemblan en su presencia. Bueno, ahí vemos que Egipto en este caso, como siempre lo aclaramos, ¿no? Egipto tiene que ver con el pecado. O sea, cuando nosotros salimos de la tierra de Egipto, o sea, salimos del pecado. Y la palabra Egipto, que a mí me llamó la atención una vez que también estuve en una enseñanza, la palabra Egipto quiere decir, una de las traducciones es candado en la mente. O sea, ¿no? Como el enemigo nos quiere poner un candado en nuestra mente. Eso quiere decir Egipto. Entonces nosotros tenemos que salir de eso. Sobre todo por el pecado, ¿no? No es, el enemigo no tiene poder sobre nosotros, salvo que le abramos la puerta a través del pecado. Entonces, esto es lo que quiere decir Egipto. En el versículo 2 vemos ahí algo que dice, ¿no? Nación contra nación. Yo lo estoy buscando también y eso está en Mateo 24:7, en Marcos 13:8 y en Lucas 21:10. Ahí sí, si Rosita, ¿me podrías buscar Mateo 24:7? Bueno, Mateo 24:7. Ahí le vamos a dar. a ver, siete. Porque se levantarán naciones contra naciones, reino contra reino, y habrá peste y hambres y terremotos en diferentes lugares. Amén. Amén. Sí. Bueno, eso sí, ahí está, perfecto. Ahí está hablando el Señor Jesús de los tiempos finales, ¿no? Y acá nos dice, ¿no? Amén. Incitaré a Egipto contra egipcios, egipcio contra egipcio. Luchará hermano contra hermano, amigo contra amigo, ciudad contra ciudad, reino contra reino. O sea, está marcando, ¿no? Acá Isaías una profecía de los tiempos finales. En esto que él utiliza figuras, como decía, ¿no?
poder marcarnos los tiempos a nosotros. Dijimos que eso está en Mateo, en Marcos 13:8 y en Lucas 21:10. Después también me llamó la atención, ¿no? Que yo siempre un tiempo estuve averiguando qué era el espíritu de vértigo. Nosotros fuimos parte, en mi caso, yo corría en moto, hacía, ¿no? De joven, practicaba un deporte que era el motocross. Bueno, en eso se provoca mucho vértigo. Y yo digo, ¿qué es vértigo, no? Entonces estuve buscando, ¿no? ¿Qué es vértigo? Vértigo es la distorsión, el desconcierto y la necedad. Dice, tiene que ver cuando ponemos nuestra confianza en el mundo. Este espíritu trae enfermedades, neuronitis vestibular. Yo te hablo como que fuera médico, pero no soy médico. Pero trae esa enfermedad, o sea, y es un espíritu que el Señor puso en ese pueblo, ¿no? En el pueblo de Egipto. Así que bueno, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Después tenemos en el capítulo, de ahí pasamos al capítulo 20, en el versículo 2 y 3, pasamos al capítulo 20. Ahí nos muestra, ¿no? Una parte que a nosotros quizás no a muchos nos gustaría. Nosotros por ahí decimos, quiero ser profeta, me gustaría ser profeta y todo lo demás. Pero dice, eso lo voy a leer de ahora. En el año en que el comandante en jefe enviado por Sargón, rey de Asiria, fue a Asdod, atacó esta ciudad y la conquistó. En aquel tiempo el Señor habló por medio de Isaías. Hijo de Amós le dijo, miren lo que le dijo el Señor, anda, quítate la ropa de luto y las sandalias. Así lo hizo Isaías y anduvo desnudo y descalzo. Entonces el Señor dijo, así como durante 3 años anduvo mi siervo Isaías, anda desnudo y descalzo como señal y presagio contra Egipto y Cus. O sea, linda tarea le tocó a Isaías, andar desnudo y descalzo durante 3 años, así que por ahí no, uno dice, heme aquí a veces, y lee estas partes y como que la pasa de largo, pero bueno, heme aquí significa todo, ¿no? Podemos andar, quizás vamos a tener que andar 3 años desnudo y descalzo, pero bueno, el Señor es el que lo decidirá. Pero bueno, es lo que dice la palabra y es así, que yo no lo puse. Eh, bueno, después dice, ahí también nombra en una parte a Ezequiel, el profeta, ¿no? El profeta Ezequiel también tuvo que ver con muchas de estas profecías, y también lo anoté porque todo es un poquito mezclado, pero me gustó. Dicen que el profeta Ezequiel le decían el profeta, no tiene que ver con esto, pero tiene que ver con que fue más o menos en la época. Dice que Ezequiel le decían el profeta loco, ¿no? Eso es lo que pude ver. Y es más, de acuerdo como él hablaba y decía las cosas, dice que al libro, ¿no? Le hicieron un examen, o sea, psicológico y psiquiátrico para ver, ¿no? Hasta dónde llega el hombre, ¿no? Para poder comprobar si este Ezequiel era realmente un profeta. Así que bueno, eso también es parte de lo que había notado. Después nos vamos al capítulo 21. Ahí, como decía Mari también, ahí está también nombrada la caída de Babilonia. Bueno, Babilonia viene de la palabra Babel, ¿no? Donde se quiso construir una torre que iba a llegar al cielo y el Señor confundió las lenguas. Así que bueno, Babilonia tiene que ver con eso, ¿no? Con la confusión, tiene que ver cuando nosotros por ahí estamos un poquito desconcertados y buscamos algo y bueno, Babilonia se aprovecha, ¿no? Para esas cosas. Ahí viene la caída de Babilonia espiritual y la Babilonia comercial. Ahí todo entra en pánico. Lo podemos ver también, son profecías que van a venir. O sea, está hablando el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, pero también habla el Espíritu de Dios. En el Apocalipsis 18, por ahí alguien me puede buscar. Gloria, si me podrías buscar Apocalipsis 18, 18:9, pero esto, bueno, hasta el 19, pero vamos a leer un poquito como para tener una idea, ¿no?
Apocalipsis 18, versículo 9. Bueno, dice así: y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Hasta ahí nomás, Mercadería de está oro. bien. Sí. Sí, está bien. Es hasta el 19. Entonces, acá vemos, ¿no? Que todos, esta es una profecía apocalíptica, o sea, todavía no se ha, si bien cayó Babilonia, pero esto está hablando de la profecía que va a venir, que van a entrar en pánico. Ese día que vean todo esto, lo que está sucediendo, va a haber un pánico general, sobre todo en los comerciantes, en los que trabajaban, ¿no? Con Babilonia. Y eso todo lo está diciendo el mismo Jesús, porque eso, acordémonos que Apocalipsis es una revelación. Apocalipsis quiere cuando se quita el velo, ¿no? Algo es revelado. Se lo reveló al apóstol Juan. Digamos que es el mismo Jesús quien nos está hablando en este momento. Cae el sistema mundial, pero el pueblo de Dios se regocija. Lo podemos ver en Apocalipsis 20. Después de ver todo eso, lo que le sucedió, ¿no? Si alguien lo quiere leer después del capítulo 18 hasta del 9 al 19 y después sigue el 20. Con el 20, ese lo voy a leer, dice así: alégrate, oh cielo, por lo que le ha sucedido. Alégrense también ustedes, santos apóstoles y profetas, porque Dios, al juzgarla, les ha hecho justicia a ustedes. Eso también es una profecía apocalíptica. Entonces, por eso vemos que Isaías profetizó no solamente en este tiempo, sino en todo lo que ha de venir. Y desde ahí pasamos al capítulo 22 de Isaías. De Isaías 22 dice, ahí también dice el Valle de la Visión. Ahí hay un valle que son, bueno, son tres valles donde está el templo, ¿no? Y la gente normalmente cuando algo sucedía, dice que se iba al terrado, también habla de terrado. Terrado, bueno, es la azotea, ¿no? Cuando los hebreos normalmente ahí en ese lugar, en Jerusalén, cuando había algún acontecimiento, lo primero que hacían, se subían al terrado porque era un lugar alto, es un lugar alto, y desde ahí ven todo el valle, ¿no? Y entonces, en este caso, está el Valle de la Visión. Eso es cuando había algo que no les gustaba y subían a clamar. Entonces ahí cuando el profeta Isaías tuvo una visión dice que vio un ejército lleno de flechas y carros que venían contra Jerusalén. O sea, él lo pudo ver, más allá que la gente iba a clamar a ese lugar, él se subió al terrado y pudo ver, ¿no? Todo lo que estaba pasando. Y Jerusalén en ese momento, que era lo último que faltaba porque ya, Israel ya había sido dispersada, eh, Jerusalén en ese momento iba a caer en manos de Babilonia. Esa fue también una profecía que se anticipó, pero como decimos, ¿no? Él lo pudo vivir, lo pudo ver, vio hasta la flecha. Acá puse, si bien Isaías profetiza sobre el Mesías, aquí vemos en el versículo 22 del mismo capítulo 22 de Isaías, Isaías 22 dice así, esto también tiene que ver con el Mesías. Ahí estamos. Ahí estamos. Dice así, ahí va. Dice, sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David. Lo que él abra, nadie podrá cerrarlo. Lo que él cierre, nadie podrá abrirlo.
Esto está hablando del Mesías, sobre sus hombros poner la llave de David, sobre la casa de David. Lo que él abra nadie podrá cerrar, lo que él cierre nadie podrá abrir. Habla, en este momento habla de Eliakim, pero toma digamos, lo que le están haciendo a Eliakim, lo que le están dando, como lo convierte él en una profecía. O sea, él toma esa figura para profetizar sobre el Mesías, quien recuperó las llaves del Hades y de la muerte. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 1.8. Nos vamos a Apocalipsis 1.8, vamos a viajar por todos los tiempos hoy. Ahí vamos a... Así que no se queden dormidos porque vamos a andar bastante. Apocalipsis 1.8. ¿Lo podéis leer, Mari? Sí, Apocalipsis 1:8, ¿no? Sí, bueno, acá lo puse, capaz que me equivoqué, por bueno, léelo, pero no es la Bueno, que yo... Sí, dice, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. bueno, está bien. Ahí lo anoté mal porque en realidad dice, ¿no? Que él tendrá las llaves, ¿no? Él recuperó las llaves del Hades y de la muerte. Así que bueno, Sí, ahí... Aldo, sí, Apocalipsis 3, versículos 7 y 8. ahí está. Ahí lo anoté en realidad. Lo ¿Querés que anoté yo lo mal. lea? Dale, sí, Dale. Pablo. Dice, escribe también al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el que es santo y verdadero, el que tiene la llave del rey David, el que cuando abre nadie puede cerrar y cuando cierra nadie puede abrir. Amén. Ahora, ustedes fíjense lo interesante también de todo esto, que eh, esta misma palabra, esta misma profecía, es cuando el Señor estaba preguntando, ¿no? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Y Simón, Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso está en Mateo 16:19. Mateo 16:19 nos va a decir así. Ahí también está hablando el Señor Jesús. Si alguno lo tiene, lo puede leer tranquilamente. Dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Eso es lo que el Señor Jesús nos entregó como iglesia, a través de la revelación que tuvo Pedro, ¿no? O sea, cómo Isaías en ese tiempo también pudo profetizar sobre la iglesia y sobre lo que iba a suceder en el Apocalipsis. Ahí llegamos al capítulo 23. El capítulo 23 de Isaías, vemos también cómo ya nos habla de Tiro. ¿Alguien se acuerda quién viene de Tiro? Tiro y Sidón. ¿Alguno se acuerda quién viene de esos lugares tan lindos? Bueno, ahí le voy a dar el. Tiro dice que primeramente en la época de Salomón y David le dio muchos materiales, o sea, le entregó muchos cedros, muchas cosas para construir en el templo. No sé si se acuerdan cuando Salomón hizo un acuerdo con Irán, ¿no? El rey de Tiro. Bueno, pero dice después, ¿qué le dio? Le dio a Jezabel. O sea, de ahí proviene Jezabel. O sea, primero ayudó, pero después fue la caída, ¿no? Definitiva de Israel. Eh, y bueno, en este caso, como decía también el profe Pablo, Tiro y Sidón fueron borrados, o sea, no se sabe nada. Directamente los borró de la faz de la tierra. Así que también habla, ¿no? Sobre eso, y habla sobre el que nos dejó Tiro, ¿no? Tiro le dio una mano primero a Salomón, pero bueno, después al rey Acab le dio la esposa, así que no sabemos que no tuvo muchas buenas cosas en ese tiempo. También a través de la idolatría, ¿no?
De ahí nos vamos al capítulo 24. Acá habla del acontecimiento apocalíptico sobre el fin, sobre el fin. O sea, también el capítulo 24 habla sobre eso, ¿no? El momento del juicio universal. O sea, ahí ya va a venir un juicio a las naciones. Pero también me llamó acá la atención que también habla de la aceituna y la uva. Esto sabemos que la aceituna es de donde proviene el aceite y la uva de donde proviene el vino. También son dos símbolos del Espíritu Santo para nuestros tiempos. Estos símbolos a mí me gustaron, ¿por qué? Porque estuve mirando, investigando también, y dicen que donde hay un olivo, allí no muy lejos, hay un viñedo, o sea, hay una vid, o sea, un viñedo para el vino. Y bueno, esto nos habla de la comunión, o sea, donde hay si se ve una plantación de olivos, hay que mirar cerca porque hay una plantación de vid. ¿Y a qué se debe esto, no? Eh, que esas dos plantas donde las ponen, normalmente tienen pocas plagas, se enferman poco, soportan vientos, las dos, eh, también tienen mucha amplitud térmica, o sea, en los lugares donde, generalmente Mendoza, esos lugares, a veces bajo cero cae y a veces está sobre cero en el mismo día. Esta amplitud térmica las pueden tener las dos, que no tienen problema. Después, mucha exposición al sol, mucha exposición a la luz, y bueno, etcétera. Y comparten el mismo suelo, pueden compartir las dos el mismo suelo, tanto el olivo como la vid. Y esto me llamó la atención en eso, ¿no? Cómo las dos se pueden complementar. También dice porque el olivo sale primero que la vid, entonces se cosecha el olivo y después al tiempito viene la vid. Entonces, ahí hay dos formas de poderlas aprovechar a las dos, ¿no? Después tenemos también el capítulo 25, en versículo 8, dice, enjugará toda lágrima, ¿no? Esto también lo podemos ver, capítulo 25 de Isaías, versículo 8, ahí dice el Señor enjugará toda lágrima. Y esto por ahí no suena, pero eso también está en Apocalipsis 7:17. Apocalipsis 7:17. Lo voy a leer porque esto está muy lindo. Dice, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y guiará a fuentes de vida, a fuentes de agua viva. Y Dios le enjugará toda lágrima de sus ojos. Acá también están viendo lo mismo. ¿Por qué? Porque Isaías primero profetiza lo malo, pero ahora empieza a partir de estos capítulos, empieza a profetizar todo lo que va a devenir, todo lo que va a venir a través del Mesías, del Espíritu Santo, e inclusive en la época en cuando nosotros vamos a estar viviendo, ¿no? La época del Apocalipsis. También tenemos ahora pasamos al capítulo 26, que tenemos en el versículo 2, Isaías, por ahí me estoy yendo mucho con la Biblia, pero es lo que, es lo que está saliendo, así que voy a tratar de apurarme. 26, versículo 2, dice, abran las puertas para que entren las naciones justas que se mantienen fieles. Sí. Y eso está también en el Apocalipsis 21, del 22 al 27. Si después ustedes lo quieren leer para no extendernos tanto, porque ya estamos ahí con el tiempo. Después tenemos el versículo 19 de Isaías, 26:19. En el 26:19 dice lo siguiente. Yo lo voy a leer para que no se nos vaya el tiempo. Dice, pero tus muertos vivirán, sus cadáveres volverán a la vida. Despierten y griten de alegría, moradores del polvo,
porque tu rocío es como el rocío de las mañanas, y la tierra devolverá sus muertos. ¿Qué nos está hablando acá? Nos está hablando de la resurrección. Nos está hablando de lo que nos dejó el Señor Jesucristo, la resurrección, que es lo que a nosotros hoy nos mantiene con esa esperanza, ¿no? Esa esperanza viva, que Él viene, y como dice en Isaías, Él habla también de su segunda venida, y está hablando acá de la resurrección del Señor Jesucristo. Así que también tenemos eso, ¿no? Y después también tenemos 2 Timoteo de 1 al 10, que eso también se le deja para que lo lean y estudien, porque me faltan 2 capítulos. Capítulo 27, vemos que acá del capítulo 24 al 27 nos habla el reino del Mesías triunfante. Dios también castiga a Leviatán. En el versículo 2 y 3 nos habla de la viña. La viña sabemos que es la vid, ¿no? También nos habla del labrador, nos habla del agricultor. O sea, el Señor nos está hablando del Juan capítulo 15 directamente, del 1 al 17, que yo soy la vid verdadera, ¿no? Y mi padre es el labrador. Bueno, ahí está hablando Isaías de todo esto. Y también, bueno, para terminar, ¿no? Vamos a ver el capítulo 16, eso ya ahí terminaríamos, del capítulo 28, versículo 16. Ahí voy a pedir, bueno, Nico, no sé si... ¿Nico, estás? No sé si se escucha. Sí, Hola. sí, ahora sí. Bueno, tenía desconectado el audio, por eso no pude Bueno, contestarle ahí. dale, 16, versículo 16 del capítulo 28. listo, ahí va. Dice, por eso dice el Señor y Dios, miren, yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa para un simiente firme, el que crea no se tambaleará. Pondré como nivel la justicia y la rectitud como plomada. El granizo arrasará con el refugio de la mentira, y las aguas inundarán el escondite. Bueno, buenísimo. Ahora vamos a cerrar todo esto con Efesios. Si eso lo podrías leer vos, Pablo, así ya terminamos y ya te dejo el lugar, ¿no? Para Efesios 2, del 20 al 22. Sí. Efesios 2, del 20 al 22. Así es. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Amén. Bueno, ahí ya cierro yo con eso, así que, bueno, gracias. Espero que haya estado nutriente la cosa. Así que gracias. Muchísimas gracias.